Bienvenidos a Sobrevivientes. Siempre buscamos historias que nos inspiren, porque este programa no se trata de contar historias de la tristeza, de todos los sufrimientos y eso, una parte, porque salimos de ahí, pero siempre es la evolución que han tenido las personas que han sobrevivido a situaciones muchas veces que son de salud, son de enfermedad, son accidentes o de la vida misma. En el día de hoy tenemos a un joven que a sus 10 años tuvo un accidente con el cual se demostró que es cabeza dura. Hoy día es maratonista, es una persona que inspira, es comunicador y sin mucho más preámbulo le voy a presentar, para los que no los conocen y para los que los conocen le den la bienvenida a Neftalí Rojas. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias al Señor. Feliz y contento de estar aquí en Sobrevivientes, en este programa. Para mí es más que un honor, porque no tan solo porque eres sobreviviente, sino lo que eres profesionalmente y como ser humano. O sea, realmente eres de las personas que inspiran en muchos sentidos. Comencemos por el principio, como dicen. Vamos por el principio. ¿Qué te pasó a ti a los 10 años? Bueno, a la edad de 10 años yo cogí una bicicleta de mis hermanos. Esa bicicleta no tenía frenos. Okay. Y tampoco alcanzaba yo bien los pedales. Pero me cogió con darme un paseo por bicicleta en el sector del Millón. Y recuerdo que cuando yo estaba en la calle Caña Dulce, que es una pendiente, y yo me veo en esa pendiente que va aumentando la velocidad. Porque cuando uno va a una bajada en cualquier tipo de vehículo, la velocidad va en aumento. Pero cuando yo intenté frenar, pues no pude, porque la bicicleta no tenía freno y tampoco pude alcanzar los pedales. Entonces ahí donde yo perdí el control de la bicicleta y lo que era un paseo recreativo, terminó en una tragedia. Yo terminé pues estrellado de cabeza con una pared. O sea, literalmente así. Literalmente. Parece que la bicicleta en algún punto, porque era una pendiente que tenía una casa enfrente y tenía 2 calles. Entonces yo lo que intenté fue, bueno, tratar de doblar a una de esas calles, pero como la velocidad yo no la podía manejar, entonces intento doblar, la bicicleta sale volando, entonces yo también salgo volando. Uy. Y choco de cabeza con la pared que estaba justamente enfrente. Y ahí quedé yo, ahí en ese entonces la cabeza se me abrió en 2. De hecho, siempre tengo una cicatriz. Ahora se me ve más porque como ya se me fue la melena, se puede apreciar Pero más. Cuando tú dices que se abrió, o sea, el hueso también, ¿o no? ¿O fue la contusión y abrió piel? Yo pienso que abrió piel, ¿no? Yo no tengo con exactitud si llegó a abrir parte del hueso, porque como yo estaba muy pequeño y siempre hay datos que lo manejan siempre tus padres. Exacto. Pero realmente fue bastante fuerte. Porque de hecho la cabeza tiende a ser muy sensible. Sí. Y algo que me cuenta mi madre, y es que cuando la pediatra de cabecera que tenía en ese entonces, que fue directamente allá a la clínica, dice que cuando ella me quitaron un t-shirt que yo tenía puesto, que me habían colocado, que estaba lleno de sangre. Ay, Dios mío. Cuando ella fue a tocar la herida, dice que la mano se le fue hasta aquí. O sea, exacto. Era bastante profundo. Pero realmente yo quedé ahí en el contenedor, en el suelo. Ahí yo quedé desangrado. Y yo no recuerdo realmente nada. Pero sí, tú estabas inconsciente cuando te viste. Bueno, para mí yo estaba inconsciente. Sin embargo, hubo una persona que fue la que Dios utilizó para recogerme en ese contenedor, que él me dice que yo estaba consciente y que yo estaba llorando. Y que en ese momento, cuando él me vio, obligatoriamente la gente salió de los alrededores a ver lo que había pasado, y la gente le decía a ese señor que me dejara ahí, que cogerme o llevarme para algún lugar realmente, eso iba a representar un problema. Y ese es como el pensamiento que siempre tiene el dominicano cuando se encuentra una persona moribunda, y mucho más, en ese caso yo que era un niño. Sí, no le ponga la mano. No le ponga la mano, exacto. Pero por el Señor fue un buen samaritano y me montó en una camioneta, que hasta el sol de hoy yo tampoco recuerdo la camioneta, solamente tengo lo que me han contado de la parte del accidente. Me tomo en la camioneta, dice el Señor que fui yo que lo llevé a mi casa. Tú dices, sí, yo vivo allí. Yo vivo allá porque realmente yo no estaba bastante retirado de mi casa. Yo lo llevé a mi casa. Ahora, cuando yo llego realmente a la casa, es cuando ya yo pierdo noción. Y yo digo, mira cómo son las cosas
de Dios, por los detalles que también Dios puede tener con la vida de una persona, que Él permitió que yo quedara consciente, Hasta decirle al Señor hasta dónde decirle al Señor dónde yo vivía y yo poder llegar a mi casa, porque si yo hubiera quedado inconsciente, perdiendo sangre en ese lugar, sabrá Dios dónde me hubieran llevado, que aquel hospital o clínica, Claro, como pasa con mucha gente que tiene un accidente y luego la gente no sabe dónde está exacto. y anda pues toda la ciudad recorriendo hospitales para saber dónde fue que realmente que lo llevaron. Y ese fue mi caso, pues. Luego de eso entro en estado crítico, obviamente tuvieron que hacerme una cirugía para poder entonces coser la parte que quedó realmente como una abertura, pero lo que sí me cuenta mi familia es que Entonces, ¿tú estuviste en intensivo o algo? yo llegué a estar en intensivo. Ok. Claro que sí, porque llegué a perder el conocimiento, según me cuenta mi familia, ya yo no conocía absolutamente a nadie. Ok. Pierdo el conocimiento, el diagnóstico que le dan a mi familia, mira, este muchacho ha perdido más del 50% de la sangre de su cuerpo. Wow. Hay que buscar sangre. Mi familia entonces comienza a buscar sangre porque le iba a necesitar, pero aún buscando la sangre, realmente el diagnóstico que daban los médicos, mira, si este muchacho queda con vida, va a quedar en estado vegetativo. Y ese era el veredicto que habían realmente dado los médicos para ese entonces. Gracias a Dios, ni estoy muerto, ni quedé en estado vegetativo, pero sí yo puedo realmente recordar, porque como estaba muy pequeño, no recordaba realmente tantas cosas. Lo que sí recuerdo fue ese momento de recuperación. Cuando una persona tiene mucho tiempo que ha estado en cama, en esa situación, tú comienzas como todo desde un principio. Sí recuerdo que comenzaron como primero a sentarme. Okay. Para poder perdón, ¿qué tener tiempo tú duraste en el hospitalizado? ¿Tú recuerdas? No recuerdo el tiempo, pero fue un tiempo largo. Fue Ok. un buen tiempo que yo duré realmente hospitalizado. No tengo con exactitud más o menos, pero fue un buen tiempo porque recuerdo que, de hecho, aún dentro de la misma clínica, cuando ya estaban a punto de darme de alta, Ajá. comenzaron como una especie de terapias para aprender a caminar, o sea, Ok. a pararme y tener estabilidad por el hecho de estar mucho tiempo acostado. Acostado. Más que terapia, son ejercicios. Ujú. Primero me sentaban, yo sí recuerdo que me sentía todo mareado, como que el mundo daba realmente todo daba vuelta, y luego entonces paso a paso, con la ayuda siempre de dos personas, comenzar entonces a caminar para recuperar la estabilidad. Sí, sobre todo que el cerebro se olvida de caminar. Cuando una Ujú. persona dura mucho tiempo sin caminar, se le olvida. Claro. Se olvida. Nosotros nos pasó con mi esposo, que tuvo un accidente y la terapeuta le decía, usted no sabe caminar, usted se le olvidó caminar. Mira, muchacha, déjate de relajo. Claro, ¿cómo a mí se me olvida? Sí. Usted no sabe caminar. Y el día que lo pararon, que ya había pasado como 3 meses o algo así, él no pudo caminar. Eso fue terrible. O sea, él trató como que... Ujú. ¿Pero por qué? Dice que el cerebro se olvida. Sí, se olvida. La conexión se pierde y Claro, hay que claro. volver a crearla. Claro. A mí me topó esa parte también. Y de hecho es la que más recuerdo. Porque yo no tengo ni siquiera un recuerdo de ese señor. Yo no tenía un recuerdo del señor. Yo no recordaba Del absolutamente. señor Del que me te rescató, ni de la camioneta que a mí entonces te llevaron nada. me llevaron. No. Yo lo único que tengo de recuerdo es ya cuando ya estaba en la clínica, que ya yo fui recobrando poco a poco la memoria y luego entonces estaba mucho más estable y luego entonces el tiempo también de recuperación que me tomó el tema de caminar y demás. ¿Qué tiempo tú duraste para recuperarte? O sea, para ya ser un niño que podía caminar, corretear y dar carpeta. Yo pienso que me tomó un mes yo pienso que 2 meses ya para estar ya normal y que me pudieran dejar salir o realmente compartir. Pero siempre hubo con mucho cuidado por el hecho de lo delicado que fue el accidente y sobre todo que mi familia ahora no quería que yo me montara en una bicicleta jamás. Jamás hasta el sol de hoy yo me montaba en una bicicleta. De verdad, ¿eh? Sí. Hasta el sol de hoy. Por miedo, por trauma, porque te da... Yo pienso que muchos años atrás tuvo que haber sido quizás trauma o el temor. Pero quizás ahora mismo, quizás porque no... Una vez lo intenté, va a sonar muy chistoso eso. Fue en el 2016 cuando salió la famosa zona bici en la zona colonial. Ajá, exacto. Un amigo mío me dijo, mira, son una bicicleta, esas que tienen canastica, no te va a pasar nada.
Y cuando yo me vi en una pendiente, yo tuve ese déjà vu. De verdad. Sí, ahí me caí de nuevo. Pero fue algo... El pánico, te El dio pánico, exacto, sí. pero realmente lo volvería a hacer. Quizás nunca lo he hecho No, es que el por cosas... subconsciente también Exacto. traiciona. Quizás por un tema de subconsciente, pero he hecho otras cosas mucho más arriesgadas que esa, en verdad. Ok, a eso vamos, Claro. a la otra etapa ahora. Volvemos en breve. Aquí de vuelta con nuestro amigo Neftalí Rojas, quien nos contó de cuando tuvo el accidente a los 10 años de edad y cómo se recuperó. Y ahora queremos saber qué ha pasado después de esos 10 años. O sea, cómo tú, si tú miras hacia atrás, tú dices, cuando yo tuve 10 años a mí me pasó esto, ¿cómo tú saliste de eso? O sea, porque a los 10 años quizás uno no tiene la misma conciencia que de adulto. Claro. Pero en algún momento tú tuviste que ir a terapia, o sea, psicológica, o tu familia tuvo que de alguna manera ayudarte en algo, te dejó algún trauma psicológico, me refiero. Mira, lo que yo recuerde no me ha dejado ningún trauma psicológico. Creo que lo único que me pudo haber provocado es el temor a quizás tomar una bicicleta o un motor, que mucha gente me dice, mira, pero tú tienes aspecto como el que monta motor. Y yo, pero no, yo no soy de ahí. Quizás eso sí, me dejó realmente quizás con ese temor, pero gracias al Señor, yo pienso que después de ese accidente, yo volví a nacer de nuevo. Okay. Y de hecho, yo creo que muchos de los talentos o dones que yo tengo surgieron justamente después de ese accidente. Porque yo sentí que hubo un cambio. Eso te iba a preguntar, o sea, a los 10 años tú sentiste una... Yo sentí un cambio. Okay. De hecho, sí, yo comencé a desarrollar inclusive, para un accidente como eso, la gente piensa, bueno, pero va a tener algún tipo de dificultades. Bueno, eso es lo que se tenía previsto. Exacto. Pero al contrario, yo después de ahí fue que yo comencé a desarrollar un sinnúmero también de habilidades. De habilidades. ¿Cómo cuáles? De actitudes, por ejemplo, la habilidad, de hecho, yo canto, en mi familia nadie canta, y eso para mi familia fue realmente una sorpresa cuando después del accidente, porque muchos salió cantante, desarrollé muy buenas actitudes, también para el área de la comunicación, fui con una persona, comencé a ser mucho más extrovertido. O sea, después del accidente. Hay un Neftalí antes del accidente y otro después del accidente. Otro después del accidente. Y fue increíble. Como... Sí, fue. Es un fue renacer. Así. De hecho, mi familia prácticamente me lo dice. Y yo soy realmente consciente de eso. Y yo pienso que fue una oportunidad de verdad que Dios realmente me dio para algo, porque todos en la vida nosotros tenemos un propósito. Nadie está en la tierra aquí por un accidente. Todos realmente somos parte de la voluntad y del propósito de Dios con un fin que quizás desde un principio tú no lo entiendes, pero a medida de que va desarrollándose el tiempo, tú vas entendiendo cuál es ese propósito que realmente Dios tenía contigo y por la cual también te dejó con vida. Y hubiera sido una gente que hubiera dicho, bueno, pero te provocó el accidente, sí, pero para algo sirvió. Para algo sirvió, claro. Es que no hay mal que por bien no venga. Y yo siempre cito una frase de la Biblia que dice que a los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas le ayudan a bien. No importando que sean buenas o malas. A veces un evento trágico que tú puedas pensar que se va a encauzar en algo negativo puede terminar siendo algo positivo para ti. Y un evento positivo que tú creas que realmente te va a llevar a algo de bien puede terminar también en un mal. Esas son de las cosas de la vida. Por eso que dicen que no se debe preguntar por qué, sino para qué. ¿Para qué? Exacto. Tú sabes que mi familia se preguntaba mucho el tema del por qué, sobre todo mi mamá, yo recuerdo. Porque parte de mi historia es que, mira, y eso que a veces uno se pregunta, y de verdad uno surge del propósito, hay un propósito, y uno solamente tiene que recordar algunas cosas. Mira, mi mamá me tuvo a mí con 45 años de edad. Hace un tiempo eso era... Algo imposible. Imposible. Algo realmente imposible. Entonces, para ese tiempo era un embarazo realmente de alto riesgo. De alto riesgo. Y mi mamá venía, parece que atravesando muchísimos embarazos de alto riesgo. Y sin estar buscándome, que no me estaban esperando en mi casa. Ella estaba preparada, entonces vengo yo. Y yo sé que para ella,
porque es mi historia, pero es también la historia de una Claro. madre que ya había perdido también una hija con 8 años. Wow. Y yo entonces que vengo sin que mis padres me estén buscando, y luego tengo un accidente a los 10 años y que te digan que ese muchacho Oye, realmente pero se va a muy morir. fuerte para tu mamá. Tu mamá es una sobreviviente. Ella es una sobreviviente. Que le digan eso, una de las cosas que mi mamá me decía es que en un momento de desesperación, cuando ella le dan el diagnóstico, le dice, mira señor, si este muchacho yo no te lo perdí para que ahora tú te lo lleves. Y esas son de las cosas que mi mamá me cuenta. Y yo digo, wow. Y es ahí donde yo pienso. Y ahí es que yo entiendo que sí, que realmente hubo un antes y un después. No solamente en la vida de mi mamá, Y la familia y en la completa. familia completa. Claro. Porque fue algo que estremeció a la familia y a todo también del entorno Claro que sí. que realmente nos rodeaba para ese entonces. Pero mira, eso que tú dices de tu mamá tuvo que haber sido muy fuerte. Sí, El haber tenido una hija que falleció, 8 años tenía con tu 8 hermana. años, sí. Y después fue que tú naciste. Y después nací yo. O sea, que tú fuiste el milagrito. Yo fui un milagrito. Y si había alguna duda, entonces Dios provoca otro milagro. Exacto, a eso era que iba. O sea, tú fuiste el milagrito y después a los 10 años Dios dio hace otro milagro. otro milagro. No, y yo pienso que sí, que a partir de ahí realmente yo comencé a desarrollar ciertas actitudes y ciertas habilidades que... ¿Y tu familia cómo le cambió la vida en ese sentido? O sea, ¿hubo algún cambio? ¿Cuánto te llevan tus hermanos? Bueno, mis hermanos me llevan entre... Bueno, hay ¿Te llevan mucho? Me llevan muchos años. Hay uno que me lleva entre 8 y 9 años. Ok. Y hay otro que me lleva más de 9 años. Pero yo me imagino que para tu núcleo familiar, o sea, eso alteró la dinámica de la familia. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos 4 hermanos. 4 hermanos. 4 hermanos. Varones. Varones los 4. O sea, que además de hay que coger lucha con 4 varones. Sí, coger lucha con 4 varones. Pero sí, eso entiendo que sí que alteró un poco también la dinámica. Siempre cualquier tragedia Sí, que ocurra, siempre altera y provoca mucho temor. Yo pienso que mi mamá después tuvo como mucho temor conmigo, con muchísimas o cosas que pudiera hacer, que pudieran ser un poco riesgosas. Ella quizá quedó con ese temor de que venga yo, me pase pero algo. cualquiera Claro que sí. Una pregunta, tú dices que a partir de ahí tú descubriste que cantabas. Ujú. O sea, ¿tú comenzaste o en la escuela o...? Mira, yo comencé en la iglesia. Porque tu familia es Mi familia es creyente. Es creyente, Mi familia es creyente y tuve la dicha de ser formado bajo una creencia en Dios. Ok. Y entonces en la iglesia, que siempre estuve expuesto en cosas que tenían que ver realmente con la iglesia o con comunidad, como la gente también le dice. Entonces fue ahí donde yo entonces comienzo. Y en el colegio también, obviamente, después que lo descubrieron, también comenzaron a utilizarme. Te estaban sacando el jugo. Sacándome jugo en todos los lados, en los actos del colegio y demás. Y realmente fue ahí donde pude descollar en esa parte. Y más adelante, después ya cercano a mi adolescencia, llegué a formar parte también de una agrupación. Yo llegué a grabar, siendo muy joven, llegué a grabar jingles comerciales. ¿Y tú sigues haciendo eso? ¿Tú sigues cantando? Sí, yo lo hago. No lo hago a nivel así profesional, pero sí lo hago dentro de la comunidad donde yo realmente sirvo. Fuera de lo que es la comunicación, que realmente es lo que yo siempre me he dedicado a lo largo de los años. Ok, o sea, ¿tú perteneces a la iglesia católica o cristiana? Es cristiana, es una iglesia cristiana. Una iglesia claro. cristiana. Yo no sigo con esa creencia, sigo con Ok. esa fe que me inculcaron mis padres. Ok. Entonces ahora vámonos a la comunicación. Mm. Después del tablazo, Ajá. también descubriste que era una persona, se te daba bien comunicarte, tú eras conversador. Sí, se me daba bien. Ok. Se me daba muy bien. Sobre todo después del accidente se me daba bastante bien. O sea, que con el accidente, no, definitivamente Sí, un sí. antes y un después. Sí, un antes y un después. Sí, yo después de eso supe que tenía buena capacidad y siempre a mi mamá le decía, ese muchacho tiene que ser comunicador, ese muchacho tiene que ser periodista, porque después de eso yo nunca me callé jamás. Nunca me callé jamás. Y cuando estaba en el colegio, que siempre ya uno está terminando en esa etapa, la gente me preguntaba, ¿qué tú vas a estudiar? Y yo no sabía realmente qué estudiar. Y yo dije, bueno, lo único que a mí se me da es hablar. Entonces es ahí donde tomo la decisión de estudiar comunicación social.
Bueno, de hecho, hubo un tiempo que pensé, parece que ese momento estaba muy en boga el tema de la comunicación corporativa, porque no era que me llamaba mucho la televisión, pero me interesaba mucho el tema de la comunicación corporativa. Okay. Y entonces decido estudiar comunicación, y es ahí que justamente estudiando comunicación social, entonces se me abre la primera puerta para estar en radio. ¿Y con quién tú comenzaste en radio? Mira, yo comencé en radio en un programa meridiano que estaba en Supra FM. Ok. Era una persona que ya yo conocía, sabía que ya yo estaba estudiando comunicación social, y me dijo, mira, tú tienes buenas actitudes. Yo quiero que tú aprendas la parte de la conducción y que aprendas también la parte de la producción. Y ahí fue mi primer contacto en radio, aprendiendo conducción y conducción. Luego de eso, también duré 6 años ahí en ese programa produciendo, conduciendo, aprendí muchísimo. Y luego entonces pasé a dirigir una estación de radio como director en la frecuencia AM. Okay. Fui director de radio, luego también pasé por Fidelity 94.1 y luego de Fidelity entonces paso también como creador de contenido a la Z101, produciendo y coordinando los programas de Z Deportes. Entonces luego paso a la emisora Super Q y actualmente estoy en la emisora Pura Vida. Que es cristiana. Que es una emisora, exacto, de corte religioso. De corte religioso. De corte sí, religioso. Sí, sí. Ok, Neftalí, yo quiero saber algo. Tú que fuiste un niño normal, un niño inquieto, que tuviste un accidente, que te descubriste para cantar, para comunicar. ¿Qué tú le dirías? O sea, ¿qué ha hecho que tú seas la persona que eres hoy? O sea, ¿tu religión o el haber tenido el accidente o un conjunto de cosas? O sea, ¿qué hace que Neftalí Rojas hoy esté sentado aquí, siendo un sobreviviente? Y algo que me llama la atención, que también eres maratonista. Ah, sí, sí. O sea, que la parte física también es... Claro, muy vital para mí. Sí, mira, yo me convertí en maratonista, tengo ya, bueno, en el 2012 comencé a correr maratones. Okay. Acá en la República Dominicana. Mucha gente no sabe, una gran comunidad de corredores en el Mirador Sur. Comencé entonces a correr y me llamó muchísimo la atención el tema de los maratones, también por un tema de salud, porque es realmente muy importante uno poder ejercitarse, sobre todo con tantos problemas cardiovasculares que hay hoy en día. Entonces me convierto en maratonista y de hecho creé un grupo de corredores y de maratonistas que está presente aquí, que se llama Run for God. Logré crearlo no solamente en República Dominicana, sino que también está vigente en Brasil por un contacto que hice. Pero o sea que tenemos una sede también de Run for God en Brasil y ahí me convierto realmente en maratonista. Los maratones he aprendido mucho también. En Run for God, ¿cuántas personas están inscritas aquí? Están inscritas ahora mismo, son como algunas 100 personas que están inscritas. Pero muchas. En Run for God, sí, alrededor de 100 personas. O sea, tú creaste eso y también está en Brasil. Exacto, está en Brasil. Lo creé en el año 2015. Comencé en 2012 a correr y entonces ya creé entonces el proyecto en el 2015. Y es una comunidad también bastante bonita porque no solamente compartimos experiencias, sino que también compartimos el tema de la afición por el deporte y estar en buena salud, que es realmente algo muy importante. Pero respondiendo la pregunta, mira, yo pienso que yo soy el resultado de un sinnúmero de cosas. Primeramente, de Dios. Porque nuestra vida se rige por un creador, que es Dios, y es aquel que permite que un sinnúmero de cosas pase en nuestra vida. Y segundo, lo que forma el carácter de la gente son esos traumas y esas vicisitudes y momentos difíciles que nosotros realmente pasamos. Realmente, la sabiduría del presente que nosotros podemos adquirir hoy en día se debe realmente a la ignorancia de un pasado. Por una ignorancia que tú puedes salir de ella, es tú teniendo vivencias fuertes en tu vida. Hay gente que se queja mucho de las cosas realmente que le pasan. Si tú me preguntas a mí, si tuvieras la oportunidad de volver el tiempo atrás, ¿tú desearías volver a tener ese accidente? Y yo te diría perfectamente claro que sí. Porque si no fuera por ese accidente, yo no fuera el Neftalí Rojas que yo soy realmente hoy en día. Hay gente que le encanta. Con todo y que lo que tenía era 10 años. Con todo lo que tenía 10 años. Pero 10 años ya se tiene mucha conciencia. Se tiene mucha conciencia, pero igual yo soy producto porque hoy en día yo tengo una historia que contar.
Exacto. Hay personas que le pasan muchísimas cosas y piensan que el mundo se le derrumbó, que el mundo se acabó. Y hay personas que de hecho quedan con cicatrices y tratan de ocultar siempre las cicatrices. Y yo soy una persona que yo digo, bueno, qué bueno que me quedé calvo. Porque cada vez que la gente me pregunta por esa cicatriz, yo le puedo testificar y le puedo contar mi historia. Y quizás mis cicatrices, tus cicatrices, pueden ayudar a sanar las heridas también de otras personas. Entonces, claro, yo soy producto de todo, no solamente del accidente, claro, de todos los acontecimientos que yo he tenido que vivir en la vida, que yo hoy por hoy le doy las gracias a Dios por cada una de esas cosas, porque hoy entonces yo soy la persona que está sentado frente a usted y que está hablando quizás frente a esta pantalla y que mucha gente quizás está pensando, ay, llegó el final de mi vida. No, no es el final. O sea, vence tus dificultades, tus vicisitudes con tu frente en alto, que siempre llegará el momento donde te tocará entonces contar tu historia e impactar la vida de muchísima gente. Eso es lo importante, impactar. Y eso es lo importante, eso es lo importante. Y más sobre todo en mi caso, porque la gente dirá, bueno, fue un testimonio que pasó hace mucho tiempo, que quizás para un niño no tuvo mucho valor, pero no hace poco tiempo, esta historia que yo no contaba, al menos que alguien me preguntaba, óyeme, ¿qué tú tienes ahí? ¿Qué tú tienes en la cabeza? Tomó otro significado mucho más poderoso. ¿Por qué? Porque yo no conocía el rostro de la persona que me salvó la vida. Yo no lo conocía. Ni sabías quién era. Nadie sabía, porque cuando me pasó lo del accidente, mi familia lo que estaba ya desesperada, buscando pinta de sangre. Claro. Este señor fue y me lleva a la casa, el hombre ya cumplió con su prometido, me dejó ahí, y ya mi familia realmente estaba preocupada por el tema de la recuperación y demás, qué iba a pasar realmente conmigo. Entonces nadie como que se preguntó, ven acá, ese señor, ¿dónde estaba? Pero hasta el sol de hoy mi familia pensaba fue un señor de la calle. ¿Qué pasó por ahí? ¿Qué pasó? Pero yo siempre me pregunté, porque cuando tú vives una situación así, y más cuando tú maduras y tú creces, que tú sabes el valor que tiene la vida, yo siempre tenía esa curiosidad. Y de vez en cuando, siempre pasaba por el lugar del accidente. Y cada vez que yo paso, siempre me provoca, me da una sensación. Pero yo no conocía al Señor que me rescató. Y nadie sabía que te salvó la vida. Que me salvó la vida. Que me agarró en ese container, a pesar de que alguien le dijo, mira, deje ese muchacho ahí, que eso es un problema. Y el mes pasado, mi hermano me escribe y me dice, mira, Nestalí, yo encontré la persona que te salvó la vida. Y yo, ¿cómo así? Y él comienza a contarme y él dice que él estaba pasando por la misma calle del accidente, porque siempre hemos vivido en la misma zona, todos mis hermanos. Y él dice que afuera de un colmado, él vio una camioneta que se parecía a la camioneta que me ¿Cuántos llevó. años después? Oye, como casi 30 años después. ¡Wow! O sea, tu hermano sí reconoció. Lo recordaba porque mi hermano sí. Yo era un niño, pero mi hermano era un adolescente. Claro. Él dice, yo recordé esa camioneta, y él se paró en ese colmado. Y él le pregunta en el colmado, ¿quién es el dueño de la camioneta? No, lo grande es que la camioneta, 20 años después, sea la camioneta. Sea la camioneta, que ahí vamos. Cuando mi hermano va y le pregunta, sale un señor canoso, le dice, mire, esa camioneta es de un técnico que está aquí resolviendo un tema, unos aire acondicionados en el negocio. Y él se le encuentra extraño porque está preguntando, y le pregunta, ¿y por qué usted pregunta? Le dice, no, porque hace muchos años atrás mi hermano tuvo un accidente en esa esquina y yo recuerdo que fue una camioneta que lo llevó, más o menos como esa que lo llevó. Y el señor le dice, mire, joven, esa no es la camioneta, por esa persona soy yo. Ay, Dios mío. Esa persona soy yo. O sea, al que le estaba preguntando de la camioneta. Que era el dueño del colmado. Él tampoco era el dueño de esa camioneta. Pero cuando mi hermano le menciona lo del accidente, él de una vez le dice, no, pero espérate, mira, esa no era la camioneta, pero esa persona realmente soy yo. Pero yo me imagino cómo se puso tu hermano. No, mi hermano me dijo, mi hermano entonces comenzó a hacerle preguntas. Pero el hombre estaba moca, como decimos en dominicano, porque tú me estás haciendo muchas preguntas. Porque él no sabía de tu vida. No sabía de mi vida. Si te moriste o no te moriste. Entonces, ay, Dios mío. Mi hermano entonces comienza a decirme, mira, Nestalí, él se acuerda perfectamente de quién eres tú.
perfectamente y me cuenta, o sea, de cómo fue y cómo ocurrió todo. Mi hermano me dice que vaya a conocerlo. Yo me puse muy nervioso. A mí ese día yo lloré. No, pero yo estoy Sí, engañosa. yo lloré. Cuando mi hermano me dijo eso, yo realmente lloré. Y lo más sorprendente de todo era que ese día yo me sentía muy mal. Tú sabes que uno tiene uno de esos días, uno siempre pasa por un día que uno dice, Dios mío, ¿qué yo hago aquí en esta tierra? Tú te preguntas, ¿y de verdad Dios tiene realmente un propósito? Oye, porque uno ignora, uno tiende a magnificar lo negativo por encima de lo positivo. Claro. Uno siempre ve los puntos negros y uno no ve lo positivo de las cosas. Ese día yo estaba viendo todo lo negativo. Me sentía como sin propósito, me sentía, Dios mío, como tú te sientes que no has alcanzado. Vacío. Vacío. Pero cuando mi hermano me dijo eso, yo sentí como que algo resaltó dentro de mí. Y yo realmente comencé a llorar. Y entonces, justamente en ese mismo día me llama un comunicador que quiere hacerme realmente una entrevista. Y en esa entrevista, entonces se da el reencuentro con este señor. Y para mí realmente fue algo maravilloso, porque ver a este señor, y ya somos una familia, ya yo hablo con sus hijos por Pero Instagram. yo me imagino. Y converso realmente con su esposa y demás. Y es realmente como un padre para mí. Porque cuando yo veo su rostro, yo de verdad veo el rostro de una persona noble. ¿Y qué él hizo cuando te vio? Nosotros nos abrazamos. Nosotros nos abrazamos. Él me dijo que estaba muy agradecido porque mi hermano, él se enteró que realmente yo tenía el deseo de saber realmente quién era la persona. Y yo le dije que mi intención era poder yo agradecerle, que yo no tenía nada material que poder darle, porque el valor de la vida es algo que no tiene valor. No tiene. Pero yo lo único que yo realmente deseaba era que el Señor le pueda devolver con bien a él y a su familia realmente la obra de caridad y el gesto que realmente que él tuvo conmigo en ese momento cuando yo estaba realmente tirado en la calle. Y a partir de hoy, pues nosotros conversamos por WhatsApp. Él me ve como un hijo y yo realmente a él realmente lo veo como un padre, el señor Don Báez, porque es un señor realmente muy noble. Y en otras entrevistas donde nosotros nos vimos los dos, hay un sinnúmero de gente que comenta y habla del señor Don Báez. Y de verdad que he conocido a una persona que es noble, una persona muy humilde, pero sobre todo una persona muy empática. Porque él mismo me contó a mí, me dijo, mira, a mí me decía, déjalo ahí. Y él decía, no, pero ¿cómo yo voy a dejar a este muchacho aquí? Pero él fue como un ángel, porque él tuvo cuidado hasta de cada detalle. Él me contaba que le decía a la gente que metía en la camioneta que no me pusieran boca arriba para que yo no me ahogara con la sangre, sino que me pusieran overlado, que me pusieran realmente boca abajo, para que yo realmente pudiera estar estable. Y de verdad que ese momento para mí fue un momento muy importante. Y cuando mi hermano me escribe, que yo digo, wow, es que realmente las cosas de Dios son cosas que tú no lo puedes entender. No se Porque entiende. yo le digo a mi hermano, pero ¿y qué te motivó? Pararte casi 30 años después. Una camioneta con tanta camioneta que hay en Con este tanta país. camioneta y después de tantos años, y tú preguntar por eso, y dar con ese señor. Y para mí es algo maravilloso, porque ya yo tengo el rostro, Claro. bien, no solamente en mi celular, no solamente a unas cuadras de mi casa, sino en mi mente, de la persona donde Dios mostró su favor y su misericordia a mi vida. Y eso realmente no tiene comparación. Cuando yo le vi el rostro a ese señor y que yo lo veía hablar y relatar, yo lloraba de verlo, porque yo veía el mismo rostro del mismo Dios, porque fue Dios que movió a ese señor realmente a hacer eso realmente por mí, que yo se lo agradezco realmente para todo. Él fue el vehículo que Dios usó. Él fue el vehículo que Dios utilizó. Yes. Y estoy eternamente agradecido, porque el agradecimiento no es algo de un día, es algo que se extiende con el tiempo. Vamos a una breve pausa y regresamos de una vez. Señores, la verdad que este es un gran sobreviviente y qué historia tan conmovedora. Yo diría que es una historia muy linda, a pesar de que sale después de una tragedia, que no pasó más que de un accidente. Pero qué bueno es que las personas nos cuenten historias donde nos enseñan
a sacar de abajo, a seguir hacia adelante, a renovarse y sobre todo tener el maravilloso momento de poder encontrarse con personas que fueron las que estuvieron ahí, que fueron las personas que Dios puso en ese momento para hacer un bien. Es el caso de Neftalí y Don Baez. Y Don Baez. Y Don Baez. Mira, Don Baez, que fue la pieza del rompecabezas que faltaba. Exacto. Y 30 años después. Y casi 30 años después. Eso fue algo realmente, fue bastante sorprendente eso. ¿Tu mamá lo conoció? No, todavía no lo ha conocido. Ya lo ha visto por video y realmente y por fotos. ¿Y qué dice tu mamá? No ha llorado mucho, porque tú me lo estabas contando y yo como que sí, mamita quedó realmente sorprendida de eso. Sobre todo también por la cercanía de donde estaba y que nadie realmente nunca se percató de eso. Pero realmente todos quedamos muy sorprendidos de eso. Y fue como yo dije, realmente esta historia cogió otro valor, claro, otro rumbo al que Don Baez realmente apareciera casi 30 años después. Y de hecho era algo que yo no contaba. Yo realmente no, al menos que alguien me preguntaba, pero realmente yo prácticamente no hablaba del accidente. ¿Pero por qué tú no hablabas del accidente? No sé, porque entendía como que a veces uno minimiza las vivencias de uno. A veces entendía, bueno, quizás no... y que eso no es relevante. Quizás no era tan relevante, pero realmente para el momento en que yo me encontraba, cuando me informaron que ese señor apareció, sí tuvo una relevancia. Y pues fue sí, porque tú me dices que ese día tú estabas decaído. Sí, estaba decaído y son cosas porque la vida es como una ruleta rusa. Nosotros un día podemos estar arriba, otro día nosotros podemos realmente estar abajo. Y es normal. Y es normal que nos suceda. Pero yo soy de los que digo, mira, el que ese hombre apareciera como esa pieza clave que faltaba, era el elemento necesario que yo necesitaba para yo recordar. Porque cuando tú te encuentras en un momento de tu vida, que tú te encuentras que tú vas de picada, es ahí donde tú tienes que recordar las cosas significativas o buenas que Dios realmente ha permitido, para que en ese momento cuando tú te sientas sin esperanza, entonces surge esa esperanza y tú recuerdas, no, pero espérate, yo no puedo estar pensando que yo no tengo propósito. Si en el pasado Dios me rescató de la muerte, yo soy realmente un sobreviviente. Claro. Y ahora tú tienes el rostro de la persona que Dios utilizó para eso. Y por igual mucha gente que nos está viendo que quizás se pueda sentir sumamente mal hoy en día. Solamente basta con recordar ese rostro que alguna vez te extendió la mano para que tú puedas entender que sí, que tu vida tiene propósito y que hay significativo también. Tu vida tiene significado. Y darle el valor a las personas. El valor a las personas. Sí, claro. Que eso es algo muy importante, que yo pienso que se ha perdido hoy en día. Sí. El valor a las personas y el agradecimiento a las personas también, que en algún momento estuvieron contigo cuando quizás nadie estuvo ahí, o cuando nadie quizás estaba en la disposición de ayudarte o extenderte la mano. Que pasa mucho. Uno le pasa, incluso tú puedes estar caminando por la calle, entrar a una tienda y tú vas con la mente perdida. Y hay una persona que te ve, buenos días señora, ¿cómo está usted? ¿En qué la puedo ayudar? Y usted sí se ve bien. O sea, te dice algo que hace que tú como que haga un switch de algo negativo que estoy pensando a algo positivo. Entonces esa es la parte que todos debemos de aprender. Claro. Y como tú dices, o sea, tu vida fue antes de los 10 años y después de los 10 años, pero te faltaba. Exacto. Esa pieza, y esa era una pieza clave en tu vida y en la de tu familia, de hecho. Porque fue la persona que impidió que tu mamá pasara por otro duelo fuerte. Exacto. Es así. No, y tú sabes que también, hasta para la misma familia de Don Baez, porque ahora mismo que nosotros se han hecho varias entrevistas, que he tenido la oportunidad de estar junto con Don Baez. Que fue una pena que no lo invitáramos. No, exacto, pero quizá para una próxima. Sí, exacto. Yo estoy seguro que ellos admiran mucho la figura de su papá. Claro. Sienten una admiración profunda por él, porque quizás era algo que también ellos también habían olvidado. De hecho, que Don Baez tiene un hijo de la misma edad que yo.
Okay. Que eso Ellos fue sí sabían del accidente. Ellos sí tenían sabían del conocimiento accidente. Que tu papá llevó un muchacho y ya. Exacto, pero quizás no sabían la magnitud. Yo pienso que ni Don Baez, Sabía la magnitud. después que me llevó a mi casa, él sabía la magnitud realmente del accidente y de lo que iba a pasar conmigo después realmente del accidente. Yo pienso que él se entera ahora y él se sorprende. Y ahora mismo él se ve como un héroe, que realmente él lo es. Mira, y hay algo que es sorprendente que pasó después que nos conocimos, que Don Baez tuvo un accidente. Don Baez tuvo un accidente en una carretera donde el vehículo de él fue pérdida total. Y él quedó vivo de milagro. No, hombre. ¿Eso fue reciente? Eso fue reciente. Eso fue justamente después que nosotros nos conocimos. Y cuando sus hijos me dicen eso, o sea, yo dije, wow. Pero yo fue como algo tan especial, porque fue como, Don Baez me rescató hace 30 años atrás, y fue el medio que Dios utilizó para salvarme la vida, para protegerme. Ahora Don Baez, luego de que me conoce, sufre un accidente, pero sale ileso, y su hijo es quien le toca rescatarlo. Historias tras historias. Y esas son diosidencias. Diosidencias, no coincidencias. Siempre digo que existen diosidencias. Son diosidencias. Son diosidencias. Y ellos mismos me dicen, no, mira, yo pienso que aquí hay algo de Dios, me dicen ellos. No, definitivamente. Claro. Definitivamente. Hay una fuerza y un vínculo de ustedes dos. Claro. Que no sabemos de dónde viene ni por qué viene, pero sí existe un vínculo entre ustedes. ¿Tu papá falleció? Sí, mi papá falleció ya hace muchos años atrás, en el 2010. Ok. Sí. O sea que Don Baez viene a ser... Don Baez viene siendo como un papá. Sí, Don Baez nadie sustituye a nadie, yo siempre lo digo eso. Claro. Don Baez viene siendo realmente sí como un papá. Como una figura. Como una figura, claro. Porque cuando una figura paterna muere, siempre queda ese hueco. Siempre queda realmente como... Esa sensación de orfandad que uno le da es terrible. No, imagínate. Porque dicen que es un niño huérfano, pero hay claro, adultos huérfanos. Claro. Y duele. Sí, sí, sí. No, en mi caso yo tenía 23 años cuando mi papá falleció, por igual uno nunca está preparado para la muerte. Y sobre todo en el caso de mi papá, que no falleció porque estaba enfermo, sino porque le dio un paro cardiorrespiratorio así de momento. Le dio un paro cardiorrespiratorio y falleció sin nosotros realmente haberlo... Que no hizo cama, como dicen. No hizo cama. No estaba enfermo. Era algo que nadie realmente se lo estaba esperando, aparte que estaba en perfectas condiciones. ¿Y qué edad tenía tu papá cuando falleció? Mi papá debía tener como, no sé si algunos 60 años. Pero era joven. Sí, 59 o 60 años para ese entonces. Y eso te debió haber dado, bueno, a cualquier... No, claro. Cualquier hijo. Fue algo realmente muy, muy difícil, sobre todo para mí después, porque esto era algo que tampoco yo no contaba, porque hay cosas que tú solamente las hablas como ya tú te sientes sano y listo realmente para hablarlo. Pero, por ejemplo, en el caso mío, yo sentí que mi papá se despidió de mí y yo no me estaba dando cuenta. ¿Por qué? Porque ese mismo día, cuando papi fallece, él siempre me ayudaba con el tema de darme dinero para irme para la universidad. Ese día yo le pedí para irme para la universidad. Y justamente ese día, él me dice, mira, esta es la última vez que yo te voy a dar. Ya después de aquí tú tienes que buscártela. Y uno como cosa de muchacho, tú piensas, eso son cosas siempre dicen lo mismo. Y 45 minutos después mi papá estaba ya en la sala de emergencia de una clínica del país que le había dado el paro cardiorrespiratorio. O sea, 45 minutos después de decirte esta es la última vez que te doy. Esta es la última vez que yo te voy a dar. Después eso realmente tienes que buscártela. Yo me imagino que eso fue un impacto muy fuerte para ti. Eso para mí realmente fue un impacto muy fuerte, para mí. Fue un impacto muy fuerte. Y sobre todo también porque yo tampoco sentía que entre mi papá y yo había una muy buena relación. Ahora yo pienso diferente, claro, porque ahora como joven adulto que soy y persona que he adquirido muchas experiencias de acontecimientos en la vida, entiendo que quizás, en vez de yo haber juzgado quizás a mi papá por la forma en cómo fue, yo pude haber sido un poco más empático y yo pude haber tenido ese acercamiento directo con él. Bueno, pero la vida está para uno aprender
y de lo que uno ha aprendido poder también enseñar a otros. Así que bueno que mucha gente también, quizás por medio de mis palabras, Claro. que tengan a sus padres vivos, puedan apreciar, a valorar a las personas en vida. Y que siempre con los padres no